Adelante, Marcos. Buenas tardes a todos. Mil gracias por asistir a esta reunión de Ciencia y Tecnología. Les agradezco muchísimo a los panelistas haber tenido, darse la oportunidad de acompañarnos en esta con relativamente premura en la invitación. Muchas gracias también a los diferentes capítulos que se están conectando. Esperamos que posteriormente algunas personas más nos acompañen en persona. Se quedaron para tomarse la foto, aunque poco a poco irán acompañándonos. Vamos a empezar con una muy breve presentación de los panelistas. 2 minutos nada más, quiénes son, de dónde vienen, el interés de participar, y luego comenzaremos con la primera presentación por parte de Raquel. Por favor, Rafa. Hola a todos, yo soy Amparo Correa, vengo de México y aquí en Holanda vengo de Eindhoven, acompañándolos desde Eindhoven. Y bueno, tengo una maestría en Ingeniería Electrónica y Ciencias de la Computación y tengo más o menos 15 plus años dedicándome a trabajar en software y desarrollo de software y también de IT. Amparo. Perdón, Andrea. Un saludo a todos, yo soy Andrea Soto, también de México, obviamente, pero acá vivo en Haarlem y trabajo en Ámsterdam. Mi título oficial es Desarrollo de Negocios en Neurociencias, y lo que he hecho desde 2018, cuando terminé mi doctorado en neurociencias, es moverme al área de biotecnología y he estado trabajando ¿Tecnología? Sí. en cuestiones de consultoría y de inversión, y ahora en cuestiones de alianza de conexión entre farma y academia en el campo de neurociencias. Un gusto estar aquí. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Raquel Hurtado Ortiz, originaria de la Ciudad de México. Yo soy química, bacterióloga, parasitóloga y tengo maestría y doctorado en ciencias con especialidad en inmunología. Vivo en París, Francia, desde hace 16 años y actualmente soy directora de un banco de microorganismos asociados a procesos de patentes en el Instituto Pasteur en París. Buenas tardes a todos, yo soy Diego Santamaría, soy también de la Ciudad de México, también vengo de Eindhoven, somos una delegación grande de la ciudad. Yo tengo una empresa de consultoría que trabaja con inversiones en ciencia, especialmente en Deep Tech. Tengo 1 año y medio en esta empresa y a lo que me dedico y la razón por la que estoy acá es a apoyar a científicos a transformar la ciencia en empresas, a encontrar inversiones y a escalar las soluciones hacia aplicaciones industriales. Mi interés es conectar con el mayor número de mexicanos posibles, que a su vez pueda ser un hub a científicos que puedan emprender y pues ayudarles a encontrar el capital y los programas para escalar. Tengo 20 años de experiencia en el tema, 8 años en automotriz, en Italia, después del doctorado, en fotónica, después te paso ahí. Y después de automotriz hice 4 años en compósitos, en aeronáutica, náutica y automotriz también. Y después gestioné un centro de investigación de una empresa global de construcción durante 8 años, en donde trabajamos en materiales, inteligencia artificial y robótica, para finalmente unirme a Boston Consulting Group como socio, donde decidí pues después salirme y empezar mi propia empresa. Entonces te paso la buena. Víctor. Sí, Víctor Dolores Calzadilla, originario del Estado de México. Llegué a Europa en el 2009. Tengo licenciatura en Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAM, maestría en Fotónica en Alemania y doctorado en Fotónica Integrada en Países Bajos, en Eindhoven. Actualmente soy asistente profesor en la Universidad de Eindhoven, donde me dedico a hacer Fotónica Integrada, que es básicamente realizar circuitos similares a los circuitos electrónicos, pero en vez de que funcionen con electricidad y con flujo de electrones, funcionan con luz, flujo de fotones. Me dedico principalmente a hacer investigación de sensing, sensado, a implementar sensores en chips fotónicos, y además de esa parte académica, también soy director de tecnología en un centro, se llama PITC, Photonic Integration Technology Center, establecido por la Universidad Técnica de Eindhoven, Universidad de Twente, TNO y Photon Delta, son los co-founders del centro de tecnología.
Nuestro agradecimiento a todos por su participación. También muchas gracias a Luisa Luna, que nos está ayudando con la parte técnica. Bueno, pues vamos a comenzar con Raquel Hurtado. Nos va a hablar acerca de procedimiento intelectual y diplomacia científica. Les pedimos nada más que por favor guarden el silencio, porque estamos transmitiendo por Zoom. Nos tratemos de mucho silencio con las sillas y demás, ¿vale? Te pongo la presentación aquí porque esto es un PDF, ¿no? Raquel. Se quedó. Sí, bueno, nuevamente, gracias por estar aquí a todos los presentes y a aquellos que nos acompañan en línea. En realidad, bueno, preparé rápidamente una presentación porque lo que queremos es también darle un sentido, ¿no? Como decía Marcos, encontró un hilo conductor en nuestras presentaciones porque como ya bien lo mencionamos, una antes, perdón. Lo mencionamos, cada uno nos desenvolvemos en diferentes áreas en ciencias y tecnología, etc. Entonces, bueno, yo voy a mencionar algunos aspectos sobre propiedad intelectual y diplomacia científica, pero antes que nada, como lo mencioné, bueno, primero, perdón, para dar inicio a la presentación, lo que entendemos como propiedad intelectual, hay los tipos más comunes de propiedad intelectual son, por ejemplo, las patentes, que es lo que conocemos la mayoría de nosotros, pero también existen las marcas registradas, derechos de autor, secretos comerciales y diseños de, por ejemplo, de circuitos integrados. Los derechos de autor normalmente lo que protegen son expresiones creativas y en el caso de las patentes protegen invenciones únicas o procesos innovadores. Eso es la siguiente. Entonces, bueno, como les mencioné cuando nos presentamos, nada más quiero mencionarles a todos ustedes algo al respecto pues, de lo que hago, ¿no? Les dije, les comentaba que soy directora actualmente de un banco de microorganismos asociados a procesos de patente. Y lo que quiero dejar para empezar es un mensaje para que más o menos podamos entender juntos a qué se refiere. Bueno, así como su nombre lo indica, un banco es donde conservamos o que cuida el dinero de todos nosotros, pero un biobanco es precisamente esto, una infraestructura, un laboratorio, en donde el objetivo principal es criopreservar o preservar de diferentes maneras materiales biológicos que se van a distribuir para ser utilizados en diferentes procesos, ¿no? Por ejemplo, en investigación, aplicaciones industriales, en la academia, etc. Pero hay ciertos bancos de materiales biológicos, como los biobancos de microorganismos asociados a patentes, que son bancos que tienen un estatus específico. Este estatus está proporcionado bajo un tratado internacional auspiciado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y esta organización reconoce ciertos bancos con este estatus para albergar materiales biológicos asociados a procesos de patente. Entonces, evidentemente, estos materiales biológicos no se pueden utilizar simplemente de forma abierta en diferentes aplicaciones, sino que hay un marco reglamentario en el que sobre todo se utiliza para reproducir patentes. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, cuando se utilizan estos materiales biológicos en un proceso de patente, la descripción debe complementarse con el depósito de un material en estos bancos. ¿Por qué? Porque cuando se describe, por ejemplo, una secuencia genética en una solicitud de patente, que ocurre con la materia viva, pues los sistemas biológicos son muy complejos. Es decir, si ustedes patentan a lo mejor el proceso de armar un robot, teniendo el protocolo y las piezas, lo pueden reproducir. Sin embargo, cuando se trata de materia viva, por ejemplo, los microorganismos, es muy difícil poder aislar o tener a disponibilidad el microorganismo con el que se utilizó para hacer un proceso de patente. Entonces, los biobancos tienen este sentido en donde se conservan estos materiales para ser utilizados para diferentes aplicaciones. Entonces, bueno, esto como les mencioné, fue gracias a un tratado internacional en donde los países que firman el tratado pues pueden reconocer bancos con este objetivo en sus países. La siguiente, por favor.
Pero bueno, el tema de hoy es más diverso. Es decir, yo nada más les quería presentar sobre lo que hago, ¿no? Mi especialidad actualmente. Pero hablando ya de manera general, lo que quise hacer hoy es presentar, bueno, hacer unas comparaciones entre, y enfocándome en patentes, en registro de patentes, hacer comparaciones porque nuestro objetivo como red global, pues es centrarse en las colaboraciones con México y cómo ayudar al país estando en el exterior. Entonces, bueno, dije, voy a hacer una comparación de 3 países, ¿no? Alemania, Francia y México, porque si bien sabemos, Alemania tiene un sistema muy fuerte de registro de patentes, Francia más o menos, y México pues todavía está en esas vías de desarrollo y de fortalecer. Entonces les puse aquí una tabla en donde pueden ver diferentes aspectos y el comparativo de los 3 países, ¿no? Pero para no, digamos, entrar a detalle, podemos resumirlo como que, bueno, sí, México tiene menos patentes y un sistema menos robusto. Francia, una innovación fuerte y un sistema sofisticado, pero Alemania es una potencia mundial en patentes y protección industrial. Pero la diferencia no es porque México no tenga talento, o sea, lo hemos visto y lo hemos platicado en diferentes ocasiones y, por ejemplo, en la sesión que tuvo lugar antes del coffee break, pero tiene que ver más con la estructura, inversión e historia que se tiene para facilitar este tipo de procesos. Perdón, la siguiente. En el caso, si nos quedamos con México y Alemania, pues también podemos ver que México muchas veces fabrica dentro de cadenas globales y Alemania diseña la tecnología que esas cadenas usan. Entonces, ahí está una diferencia muy grande entre los 2 países. ¿Por qué? Porque quien diseña, patente. Entonces, la pregunta es, ¿México puede cambiar eso? La respuesta es sí, ¿no? De hecho, tiene potencial para hacerlo y se han detectado sobre todo este gran potencial que tiene México en biotecnología, inteligencia artificial, que ahorita nuestros compañeros van a hablar un poco más al respecto, agrotecnología, energía y manufactura avanzada. También hay analistas que dicen, ¿no?, que México podría crecer mucho en patentes si conecta talento, capital y protección intelectual. La siguiente, la costumbre. Ahora, bueno, tuve también la curiosidad de decir, bueno, pero también es importante tomar en cuenta lo que vimos también, lo que hablamos hace un momento, del contexto actual. Es decir, hoy en día, bueno, este esquema que vimos es un esquema en el cual hablábamos de un mundo globalizado, pero todo va cambiando, ¿no? El mundo cambia y ahora hay nuevas figuras que se están posicionando y que van a la cabeza con en la parte de innovación, registro de patentes, y uno de ellos, pues, es China. Ahora, ¿qué hizo China o qué ha hecho para convertirse en esa potencia en patentes? Bueno, pues China lo que hizo es que convirtió la innovación en una política de Estado. Es decir, aumentó su inversión en investigación y desarrollo, creó grandes polos de innovación, empujó empresas a patentar y se volvió ese líder mundial en solicitudes de Ángel, patentes. perdón, ¿te van a quedar 2 minutos? Sí. Lo que vamos a hacer es, vamos a dejar preguntas, comentarios y discusión hasta el final. Entonces anoten lo que quieran anotar y bueno, vas pasando ponente por ponente. Perfecto. Entonces, bueno, se resume en eso, ¿no? Más inversión, más industria tecnológica, más presión para patentar, más patentes. Entonces, ¿por qué? Porque eso dejó de ser un asunto solo de científicos o empresas privadas y pasó también a ser una prioridad nacional. Entonces, lo mencionábamos hace un momento, vimos que la seguridad nacional también hay ya diferentes áreas estratégicas que se tienen que poner, en donde se tienen que centrar todos estos esfuerzos, ¿no? Y entonces lo que hizo China, pues es eso, poner metas nacionales, invertir masivamente, usar políticas públicas para estimular patentes y vincular la industria con universidades y Estado. La siguiente, por favor. Entonces, el caso de China es muy interesante. ¿Por qué? Porque precisamente por esto que estamos viviendo, ¿no? Esta transición del mundo globalizado a un mundo en donde hay que ser más estratégicos en áreas y la protección sobre todo de la soberanía para no depender
siempre del extranjero y crear, innovar dentro del país. Entonces, bueno, también quería mencionar algo sobre diplomacia científica, ya que, bueno, como ustedes saben, se centra en el uso y la aplicación de cooperación científica para construir estos puentes y mejorar relaciones entre países, ¿no? Entonces, estas acciones pues deben estar diseñadas y enfocadas en promover directamente las necesidades de los países y también abordar temas y desafíos globales. Entonces, aquí quería, como para abrir la discusión o las preguntas más adelante, ¿cuál sería el camino para México? Entonces, lo que yo, en una proposición muy rápida, es, propongo, pues, esto ya está, ¿no? Definir áreas estratégicas para el país. Yo creo que esto está ya en curso, ya se ha manifestado, para desarrollar tecnología propia y depender menos de tecnología extranjera. ¿Por qué? Porque estamos pensando en innovación, estamos pensando en patentes. Hacer, ¿por qué no?, la innovación una política de Estado, con todo esto que implica. Perdón, ¿Y esto? vamos a respetar los tiempos de los demás, al final hacemos Sí. la... Ya, esta es la última, colaborar científicamente con otros países en temas, en áreas estratégicas. Bien, gracias. Creo que es la última, ¿verdad? Entonces, empezamos un poquito el parte. Gracias. Y pues estamos abiertos, ¿no?, a discusión o comentarios que tengan, preguntas. Al final vamos a tener algo de tiempo, yo creo que ahí vamos a rebotar bastante, muy, muy interesante. Bueno, me permito presentar a Víctor. Víctor es experto en tecnología de circuitos fotónicos basados en semiconductores. Es actualmente profesor asistente de la Universidad Técnica de Eindhoven, TUE, y también es director de tecnología en el Photonic Integration Technology Center. El tema que nos va a compartir es fotónica integrada basada en semiconductores. Perdón, la laptop está pensando. Mientras piensa, puedes empezar, Víctor. Sí. Muy buenas tardes a todos. Para hoy preparé solamente 3 slides, ¿no?, para dar un poco del contexto sobre semiconductores y fotónica. Finalmente yo me dedico a fotónica integrada, que es hacer circuitos con luz, pero eso es una partecita solamente de todo lo que es semiconductores. Semiconductores ya lo sabrán, ¿no? Es la parte que abarca el diseño, fabricación, testeo, packaging de chips electrónicos, típicamente electronic ICs. Pero ahora básicamente la fotónica integrada pues está haciendo uso de todo ese supply chain, ¿no? Entonces lo que es semiconductores, bueno, empezó tratando de tener una estrategia basada en eficiencia, ¿no? Pero ahora hay un shift hacia hacer estratégicamente los chips. La cadena de valor pues se implementó sobre la globalización en las últimas décadas, como lo saben, y era basada en costo, no necesariamente en lo que convenía, lo que convenía desde el punto de vista de costo, ¿no? No importa si se fabricaba en algún otro lugar. Y diferentes países empezaron a tomar diferentes roles, por ejemplo, materiales, Japón tomó un rol fundamental en materiales, diseño, software para diseño, Estados Unidos principalmente, equipamiento, Estados Unidos, Países Bajos también y otros países de Europa. Fabricación se fue para Asia, también ensamblaje. Pero actualmente pues hay una transición, lo saben después de lo que fue el COVID, quedó evidente que hay ciertos países que están controlando ciertas, digamos, cuellos de botella de la cadena de suministro, y entonces estamos viendo hacia tener una cadena resiliente y suficiente soberanía, porque también se está dando mucho para geopolítica, ¿no?, para tener poder político, y con eso hay una transición hacia hacer reshoring, nearshoring, y tener ciertos controles de exportación para limitar ciertos avances en el mundo, ¿no? Bueno, esto en general significa que, bueno, los semiconductores no nada más son materiales, no nada más son una tecnología, en realidad son assets, ¿no? Son assets para los gobiernos, para las regiones y para el bienestar de la sociedad en general. Ahora, en cuanto a fotónica integrada en Países Bajos, empezó como investigación y en realidad ahora tiene relevancia global, es uno de los países líderes en este campo. Pero ¿cómo se construye el ecosistema?
Bueno, empezó con el liderazgo pionero en láseres de semiconductor, hecho iniciado en los 70s y pues en los 80s por Philips, Philips Research Laboratories. Ellos empezaron eso, empezaron estos tipos de dispositivos que tenían potencial comercial, pero después dijeron, vaya, incluso se puede hacer más que simplemente láseres, ¿no? Que ha sido un gran avance tecnológico. Entonces, en las siguientes décadas, las universidades de Países Bajos comenzaron una investigación dedicada y enfocada a Photonic Integrated Circuits, y lo que hubo mucho fue coordinación. En realidad, por ejemplo, en la Universidad de Eindhoven hacemos mucho fosfuro de indio, o sea, chips basados en fosfuro de indio. En Twente se hace mucho silicon nitride chips, y en Delft se hace mucho silicon. Entonces hubo mucha coordinación, ¿no? A nivel de gobierno, y también aceptado por las universidades, de que nos vamos a dedicar a diferentes cosas, vamos a ser complementarios, no vamos a competir tanto, ¿no? O sea, se compite, pero no tantísimo. De manera que todo lo que es, bueno, inversiones se puede realizar de manera más eficiente. Y también, pues, se miraba a largo plazo, ¿no? Se empezó mucho con inversión pública, pero pues, con el paso de las décadas se ha ido a inversión pública privada, y es en donde estamos ahora. Lo que va a ser fuerte hoy, en realidad, es una alineación muy fuerte de lo que es industria, academia, gobierno. Es real, o sea, lo que tenemos en esta tecnología fotónica integrada en los Países Bajos. Y pues también porque ha habido una inversión continua durante décadas, ¿no? No es suficiente invertir 2 años o un sexenio. En realidad, estas tecnologías son complejas y se deben desarrollar a lo largo de décadas. Pero también se han enfocado en nichos de alto impacto. Por ejemplo, estas tecnologías son transversales, entonces hay empresas que se han dedicado a hacer foundries, ¿no? Fábricas de estos tipos de chips para cualquier aplicación. Entonces son inversiones transversales que tienen impacto en diferentes tipos de tecnología, y en cuanto a aplicaciones han sido muy selectivos en qué tipo de aplicaciones se meten y cuáles no, en realidad, ¿no? Siempre dicen, bueno, el País Bajo es un país muy pequeño, no puedes controlar todo, ¿no? Entonces, el éxito en Países Bajos en fotónica integrada en realidad provino de mucha coordinación y consistencia, ¿no? A paso de décadas. Ahora, para movernos un poco hacia México, ¿hay oportunidades para México? Pues yo creo que la respuesta es sí, pero no es straightforward, no es tan fácil, digamos, iniciarlas. Evidentemente tenemos una ventaja de proximidad con los Estados Unidos, que le da una buena facilidad para el nearshoring, que ha estado pasando más o menos. Ya hay una fuerte base de manufactura y electrónica, sí, eso se sabe. No es la electrónica de última generación, pero hay empresas, sobre todo en el norte del país, pero bueno, ha sido mapeado, hay varios estudios donde ha sido mapeado dónde están las capacidades de México en este aspecto. En cuanto a oportunidades, se reconoce que hay un rol para México en lo que es ATP, Assembly, Testing and Packaging. Eso ya está, digamos, definido, no nada más por México, otros países en la región, Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, quieren que México haga eso, lo cual ya es muy bueno, esa es la voluntad de países vecinos, quieren que nosotros hagamos eso, lo cual pues ya está empezando a despegar, no está tan claro, pero está empezando, digamos. Ahora, eso en realidad lo quieren también para que se reemplacemos México el papel que tenía Asia, ¿no? De la globalización. Pero aquí coincido, ¿no?, con la anterior ponente, que también hay mucha propiedad intelectual en la parte de diseño, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere la región. El mundo quiere que hagamos esto, y yo diría, sí, eso deberíamos hacerlo, hay que ser oportunistas, pero yo diría que también la parte de diseño no la debemos descuidar. O sea, México se debe meter al diseño, no solamente de electronic ICs avanzados, sino también de circuitos fotónicos, ¿no? Lo cual me parece que no está habiendo esa discusión y sobre todo la acción, ¿no? De hacerlo, de meternos en lo que es diseño. Confío plenamente. Ahora, en cuanto a algunos otros puntos que deben aparecer por aquí, bueno, ahora la realidad es que en realidad en México, pues el ecosistema Deep Tech yo diría que está limitado. No es fácil, ¿no? Conectar todos los puntos y hacer algo realmente competitivo. Se pueden hacer cosas, no será la última generación, pero cubrirá algún tipo de productos, de tecnologías,
hay baja inversión en cuanto a investigación y desarrollo, muy baja. En este tipo de campos se requiere muy alta inversión y sobre todo continua, compromiso a llevarlo a cabo, ¿no? Y el otro punto débil definitivamente es el vínculo fragmentado entre la industria y la academia. Me parece que no se ha logrado bien, o sea, hay esfuerzos en diferentes instituciones, el gobierno tiene instituciones para hacer esto, pero no se logra del todo. Entonces yo creo que hay diferentes aspectos que deben mejorar, ¿no? A nivel de la estructura de la sociedad, de cómo se hace este vínculo. Y bueno, para México hay oportunidades definitivamente. Me parece que un punto esencial es las alianzas de confianza. O sea, México no debe, vaya, ¿cómo puedes querer competir en este tipo de alta tecnología? Debes de hacer alianzas con países, con empresas, ¿no? Y construir esta confianza, ¿no? Que está un poco debilitada en el mundo, esta confianza en los partners, en otros países. Bueno, México en realidad o sea, ha sido un punto neutral, me parece que puede lograr eso. También tener enfoque en qué tipo de tecnologías se debería meter México. Definitivamente no vas a replicar la cadena de suministro, no vas a replicar porque no vas a replicar, o sea, es una tecnología muy compleja y que requiere muchísimo dinero, muchas décadas. Entonces, no tratar de replicar, ¿no? Eso yo creo que sería un camino no llevaría a gran prosperidad. Y la otra cuestión es también la velocidad de ejecución. O sea, se dice mucho, ¿no? En diferentes paneles, foros de discusión, hay planes en México, pero vaya, hay que comprometer los recursos, ejecutarlo y a buena velocidad, ¿no? Si no, las oportunidades se van. Y por eso me gustaría concluir. Diego, yo. O yo empiezo, no me voy a levantar porque así me ven los de la cámara. Sí, el punto es a partir de un poquito donde está Marcos, hacia atrás, para que también los vean los de la cámara. O sea, que si estoy aquí, ¿estoy bien? Sí, estás perfecto. Me quedo acá. Ok, me quedo acá. Bueno, me gustaría tomar los dos discursos anteriores un poco como punto de inicio, porque ahora les voy a explicar con mi presentación. Yo tengo una empresa que apoya, entre otras cosas, a inversionistas a encontrar tecnologías en las que se puede invertir y a fundadores de empresas a buscar inversionistas. Entonces, mi papel es, en cierta forma, mediador entre la inversión y la ciencia y la industria, ¿no? Entonces, por muchísimos años trabajé haciendo ese rol en corporativos. Lo hice, como decía antes, en automotriz, lo hice en compósitos, lo hice en construcción. Y a través de esos tres grupos industriales tuve acceso a literalmente cientos de tecnologías, de las cuales algunas tuvieron éxito siendo no tan buenas y otras que eran excelentes, fallaron siendo únicas y científicamente excelentes, ¿no? Entonces, la pregunta surgía siempre por qué una buena tecnología falla y una mala, o no mala, pero una no tan buena tiene éxito, ¿no? Y entonces, al final, lo que te das cuenta es que la tecnología pues, es solo el punto de inicio, es todo un ecosistema que se requiere coordinar desde la propiedad intelectual a los planes nacionales, a las ambiciones estratégicas de dónde colocarse, a las inversiones, al escalamiento de las cadenas de suministro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces decidí fundar una empresa que se dedicara a eso, se llama Active. Trabajo directamente con inversionistas, como decía, y uno de los inversionistas con los que trabajo se llama Breakthrough Energies. Es una organización de Bill Gates bastante grande, tienen un capital inmenso, pero yo trabajo con la parte de filantropía. Entonces, a lo que yo me dedico es ayudarles a encontrar tecnologías en súper etapa temprana. Me refiero a etapa temprana no desde el punto de vista latinoamericano, sino de verdad ciencia básica, o sea, TRL 1, 2, 3, sin ventas, a veces no están ni siquiera fundadas las empresas, y les ayuda a identificar en dónde están esas tecnologías y cómo escalarlas. Y después de varios meses de trabajo nos dimos cuenta que en 5 años de programa de Breakthrough Energies no había nadie en Latinoamérica siguiente slide, es más, las siguientes tres. Este es el nombre de mi empresa, esto es con quienes trabajo. ¿Ya nos escucha? ¿Ya se escucha?
¿Podrían decirnos, por favor? Ya. Se escuchó. Sí, gracias, ya. Bueno, estos son con quienes trabajan, ¿no? Inversionistas, empresas en etapa temprana y organizaciones con una misión. Originalmente era climática, el argumento ha cambiado mucho, ahora es más de competencia, de soberanía, de seguridad, de supply chains, etcétera, con respuestas o con consecuencias climáticas, pero no necesariamente tienen que ser tecnologías climáticas. Si vas a la siguiente, por favor. Lo que yo hago, la siguiente, por favor. Gracias. Lo que yo hago es trabajar con empresas de Deep Tech. Y la razón por la que estoy acá es que sé que cada uno de ustedes es potencialmente un punto de encuentro de mucha gente que está desarrollando empresas. Y lo que yo quiero hacer es, a través de todos ustedes, encontrar esos científicos mexicanos, latinoamericanos, europeos, no importa, para este caso mexicanos, porque, bueno, por el contexto, pero que estén desarrollando tecnologías únicas, escalables y con potencial global, para ayudarles a seguir este proceso, ¿no? A nivel universitario, ¿no? Bueno, es la parte inicial de descubrimiento tecnológico, científico y de validación temprana. Ahí no opero porque no tengo ni la capacidad intelectual ni los laboratorios para hacerlo. La parte de validación tecnológica, en donde se empiezan a hacer trabajos de laboratorio, tampoco opero porque requiero que quien sea que tenga una idea ya tenga la capacidad de demostrar con experimentos científicos básicos que su concepto es escalable o por lo menos probable, demostrable. Y a partir de ese momento, mi empresa entra y opera a través de partnerships. Entonces, para la parte de venture building, agarrar una idea de la universidad y transformarla en empresa, lo hago a través de Breakthrough Energies, en colaboración con partners locales. En México usamos al TEC de Monterrey, al Nodo Guanajuato y a una organización que se llama Catalyst. En Chile estamos usando la Fundación Chile. En Brasil vamos a usar la universidad que se llama ITA. Dependiendo del lugar, estamos tratando de encontrar entidades de alta calidad que nos permitan conectarnos con los científicos del lugar. ¿Qué es lo que notamos en México y en general en Latinoamérica? Es que la ciencia y el emprendimiento están desconectados por una cuestión histórica socioeconómica, ¿no? Principalmente el emprendimiento sucede en el TEC, en la Ibero, en la ITAM, y son emprendimiento bien hecho, no puedo decir que esté mal hecho, pero no es necesariamente emprendimiento de alta calidad científica, porque la mejor ciencia se hace en los institutos de ciencia de la UNAM y del POLI, directamente en la UNAM o directamente en el POLI. Y en esos institutos no hay incentivos para emprender, hay incentivos para publicar, ¿no? Entonces ahora, con la nueva ley de la propiedad intelectual, quizás cambie, con InnovaFest tal vez venga un poco acelerado, pero no hay suficiente capital para poder acelerar ideas a patentes, a empresas, a escalar. Entonces, lo que hicimos fue decidir, ok, vamos a hacer un mediador entre las instituciones privadas y las públicas, y facilitar a través de capital filantrópico la fundación de empresas. Entonces, si vas a la siguiente slide, por favor. Lo que hicimos fue, la siguiente, por favor. Gracias. Lo que hicimos fue organizar un Venture Building Sprint, se llamó. Fue en febrero. Fue un proceso emocionante, frustrante y al final muy satisfactorio porque en la Ciudad de México, bueno, fue en la Ciudad de México, pero fue gente de Mérida, de Chihuahua, fueron 11 estados. Fue gente de Colombia y también fue gente de Argentina. Lo que hicimos fue, a través de Nodos Guanajuato, hacer un sistema de inteligencia artificial que mapeó todos los científicos mexicanos a través del Sistema Nacional de Investigadores, hacer un match con el Plan México, las estrategias nacionales temáticas, hacer un match con los temas de interés para Breakthrough Energies, que son construcción, transporte, energía, manufactura y agricultura, y en donde estaba la sobreposición entre ciencia, interés nacional e interés de inversionistas, empezamos a contactar a científicos que tuvieran interés de emprender. Fuimos de 400,000 a 400, eso fue en un proceso automático, de 400 a 100 con una selección manual y de 100 a 40 con entrevistas. Y al final elegimos 20 empresas, bueno, 20 empresas QI, digamos, 20 personas que querían emprender y al mismo tiempo hicimos un escaneo, buscamos gente del lado del emprendimiento a través del TEC de Monterrey, jóvenes del lado de los negocios que quisieran emprender en Deep Tech y que tuvieran la intención de ser pacientes antes de empezar a ganar dinero
y desde noviembre empezamos a ponerlos en contacto para que llegaran al Venture Building Sprint ya conociéndose, ¿no? Entonces, después de noviembre a febrero, después de esa fase inicial, llegaron 38 personas que apenas si se conocían, un lunes al TEC de Monterrey, en donde contratamos psicólogos, gente de mercado, grupos de filantropía, inversionistas, profesores de emprendimiento, un montón de gente. Fue una inversión importante. Y lo que se hizo fue trabajar con ellos para tratar de construir empresas. Y el lunes, martes y miércoles yo creí que no iba a funcionar. Estaba bastante desilusionado, la gente no estaba conectada, faltaba un poco de entendimiento entre la parte de business y la parte de ciencia. No había clic. Y algo pasó el miércoles. Esto fue, debe haber sido gracias a los psicólogos que trabajaban en el por qué estaban ahí. Y si vas a la siguiente slide, lo que pasó fue... ¿Cuántos días fue? Fue una semana. El miércoles hubo clic, el jueves empezaron a trabajar y el viernes había 19 empresas prefundadas, todas DITEC, de las cuales 11 tienen relevancia nacional y 8 relevancia global, a las cuales se le va a proporcionar la oportunidad de participar al fondo que estoy promoviendo, que es el fondo de Breakthrough Energies. Es un fondo de filantropía hasta $500,000 por empresa, más de $1,000,000 en apoyo, en transferencia de propiedad intelectual, construcción de laboratorios, legal, comunicación, pitch, etcétera, etcétera. Entonces, si vas a la siguiente slide, y puedo abusar un minuto de la situación, este es un resumen, no sé si el video está a disposición. Es el TEC de Monterrey, ¿no? Esto es en el TEC. Bueno, no se ve el video, creo. Bueno, no importa. Si vamos a la que sigue, este es un QR code de la aplicación al fondo. Lo que yo sugiero es, si vas a la siguiente, es que me contacten, porque es más fácil. No, bueno, también les puedo pasar la presentación, no importa. Porque el chiste es que a través de ustedes podamos llegar al mayor número de emprendedores mexicanos, latinoamericanos o no, que puedan tener tecnologías de impacto escalables y novedosas. Y pues este año, no puedo todavía compartir porque es aún información confidencial que si comparto pierden la posición, pero va a haber gente de la región, casi seguramente esté en el programa. Entonces, fue un éxito, digamos, y queremos replicarlo. Entonces, me gustaría hacerlo a través de ustedes, por eso mismo. Gracias. Está bien, Mil gracias, Diego. Vamos a tener mucho de qué hablar después de la reunión. Démosle su tiempo a Andrea Soto. Ella es neurocientífica con experiencia en inversión en ciencias y formación de alianzas entre academia e industria y participa en proyectos educativos y de desarrollo de negocios enfocados a impacto científico, entre otras muchas cosas. Todo se escucha impresionante cuando uno lo pone en lista. Mientras aparece la presentación, voy a empezar platicando. Creo que voy a repetir algunas ideas que ya hemos escuchado hoy sobre cómo es importante integrar el sistema y que todos los diferentes participantes del proceso innovador, desde la academia hasta la parte de la industria, estén conectados, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que eso no va a ser muy nuevo. Pero en mi caso, después de mi doctorado empecé a trabajar primero en consultoría con empresas pequeñas de biotecnología de todos lados, buscando financiamiento desde cosas tipo becas y cosas que sean filantropía hasta inversionistas en sí. Y eventualmente hice un cambio laboral a trabajar en inversiones y ahora sí que me tocó ver el lado de tener el dinero en la bolsa y decidir a quién uno se lo tiene que dar. Es una posición de muchísimo poder y al mismo tiempo te enseña que muchas de las decisiones que ocurren en ciencia, gracias, podemos pasar a la siguiente, muchas de las decisiones que ocurren en ciencia tienen que ver con lo que los inversionistas quieren trabajar, no necesariamente con lo que sea necesario para el mundo en ese momento. Y eso me llevó a mi posición actual, no hay problema. Eso me llevó a mi posición actual, donde quería conectarme un poco más con la innovación en etapas tempranas. Y desde hace 3 años y medio, casi 4 años en agosto, empecé a trabajar con el Centro Médico de Ámsterdam en el área de neurociencias, que es donde hice mi doctorado, para entender un poco cómo podemos mover la innovación desde las cosas que ocurren en un laboratorio y antes de que se haga un paper,
platicar si se puede haber una patente, una licencia o incluso entender cómo conectar con el resto del ecosistema. Los esfuerzos en Ámsterdam ya han existido por muchos años y neurociencias es una de las áreas donde empezaron estos esfuerzos por ahí desde 2014 más o menos. Tenemos también el equipo más grande de desarrolladores de negocio, de gente con mi tipo de experiencia tratando de hacer el mismo esfuerzo. En general, en Ámsterdam, esto estaba un poco como una oficina segmentada y desde el 2024 empezó a tomarse la valorización o el proceso de transferencia de tecnologías como uno de los pilares que toda la gente trabajando dentro del centro médico tiene que seguir de una forma u otra. Básicamente esto implica que cualquier especialista en el centro médico, en mi caso en neurología, por ejemplo, tienen que hacer cuidado de salud, como los médicos que son, la mayoría de ellos, tienen que hacer investigación, tienen que tener estudiantes y tienen que hacer valorización, que es un tema que es emocionante, pero al mismo tiempo a veces confunde a los científicos porque no entienden necesariamente qué significa pensar en el mundo más allá del laboratorio. Si vamos al siguiente. Este es un esquema extremadamente simplificado. El esquema de Diego es mucho más bonito. Pero básicamente el punto de mucho de lo que yo hago dentro del centro médico es enseñar a los científicos que su labor no significa mucho si termina nada más en una publicación. Las publicaciones son importantes dentro de la burbuja científica, pero más allá de eso, la mayoría de las veces van a terminar en un estante, olvidadas en algún lado, y eso es todo. Tal vez unos años después alguien va a decir, artículo de 2020 y tantos, interesante, lo voy a poner en mi tesis como referencia. Hasta ahí. La realidad es que hasta que entendemos cómo llevar las cosas afuera del mundo de la academia, es donde empezamos a tener impacto. Y en el caso de cuestiones médicas, lo importante ahí es que tenemos la posibilidad de traer cuestiones que los pacientes desesperadamente necesitan y transformar algo que se hizo en un laboratorio en algo que tiene más un contexto de cómo lo aplico en el mundo real. Parte del trabajo es entender que los científicos están por ahí muy bien, qué divertido que hagan cosas en el laboratorio, qué divertido que investiguen locura y media, pero tienen que entender que más allá de eso hay un proceso regulatorio. Por ejemplo, en la creación de medicamentos nuevos hay ciertos análisis, ciertas demostraciones clínicas que tienen que hacerse antes de que un medicamento pueda salir al mundo. Lo mismo con tecnología MedTech, por ejemplo. También hay asociaciones y grupos de pacientes. Muchas veces los investigadores se pierden un tanto en la pregunta científica, que si bien tiene valor, puede que no sea necesariamente lo que un paciente requiere. Lo vemos mucho en enfermedades raras, donde los tratamientos son complejos. Lo ideal para un científico y también para una empresa, con toda honestidad, sería crear un medicamento que cure la enfermedad, pero a veces la salud es tan compleja que eso no es realmente viable. Y lo que el paciente quiere es nada más un poco de mejora en la calidad de vida. Entender lo que eso significa para un paciente es fundamental en crear innovación que realmente pueda tener aplicación en el mundo real. Y finalmente está la parte de la industria, donde para que los productos salgan de la academia, alguien tiene que hacer todo el proceso de manufactura, de demostración de los usos clínicos, de aplicación en un estudio clínico, que es extremadamente caro. Y en ese sentido, las empresas farmacéuticas y biotecnología son fundamentales. Paciente. Como les platicaba, en Centro Médico tenemos varias áreas, es un centro médico enorme, así que básicamente todas las áreas de salud está ahí. Yo me dedico al área de neurociencia en particular, si nos movemos a la siguiente. Y neurociencias puedes dar, neurociencias es particularmente interesante porque es un área donde la innovación ha sido históricamente muy difícil. Si bien patentes, licencias y cuestiones que tienen un proceso comercial relativamente directo son lo que a todo el mundo le encantaría tener, en el caso de neurociencias, crear algo nuevo e innovador que llega a una patente se ha vuelto históricamente muy complejo, simplemente porque es un área difícil en cuanto a investigación. Y en el caso de cosas como desarrollo de medicamentos nuevos, tenemos la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro, que una droga llegue al cerebro, es extremadamente difícil. Es también el área médica, donde cuando se hacen ensayos clínicos hay la mayor cantidad de fallas de forma histórica. Por consiguiente, la innovación estaba un poco, digamos, estancada en el sentido tradicional de crear licencias o crear spin-off de la parte académica. Entonces, lo que estamos haciendo en el centro médico es tratar de tomar la historia por el otro lado. En lugar de enfocarnos únicamente en qué es lo que podemos sacar de forma directa, es también cómo podemos utilizar las tecnologías y los conocimientos internos para ayudar a los procesos de desarrollo que están ocurriendo ya en empresas de biotecnología y de farmacéutica. Y en ese sentido es el esquema de muchos colores. Hacemos proyectos a todos los niveles de investigación. Hemos conectado con investigadores en el centro médico, pero también en las dos universidades de Ámsterdam más grandes, UvA y VU. Y podemos hacer investigaciones desde cuestiones extremadamente básicas hasta ensayos clínicos en fase 3 que requieren un gran número de pacientes.
No voy a entrar en los detalles, pero lo que eso nos ha hecho es los investigadores en sí han aprendido con todo este proceso que interactuar con empresas no es nada más, dame dinero, algo divertido, te doy un producto y nos olvidamos de lo que pasa después. Es realmente ir de la mano y empezar a pensar juntos cómo un proceso de doctorado que ocurre dentro de la academia puede realmente funcionar para que se cree un producto nuevo que ayude a un paciente, por ejemplo. Lo que ha sido divertido en los años que yo he estado aquí es que al principio muchas de mis conversaciones con los investigadores era convencerlos un poco de conectar con alguna farma y tal vez tener un estudio clínico juntos. Y era un proceso relativamente lento. Y lo que ahora está pasando es que los investigadores nos buscan a nosotros para que les ayudemos en esa conexión y quieren crear su propio portafolio de conexiones con el mundo fuera de la academia. Muchos de ellos, gracias a ese proceso, empiezan a entender, ok, esto es el proceso de regulación, esto es FDA o EMA, cualquier organización que tiene que ver que algo sea validado o no. Esto es cómo se hace una comercialización de algo, esto es lo que implica tener ganancia económica después de que un producto sale al mercado, etcétera. Se emocionan y empiezan a orientar parte de sus líneas de investigación a crear esos productos que ahora nos dan licencias y patentes. Ya desde el año pasado empezamos a ver más o menos media docena de spin-off potenciales. Estamos trabajando en eso. Y también en una gran lista de licencias y patentes. Entonces se ha visto la transformación en el pensamiento académico hacia algo un poco más pragmático. Y eso es emocionante. También es emocionante que ahora llegan estudiantes de doctorado que están terminando su doctorado en 1 o 2 años y me preguntan si podemos hablar sobre carreras fuera de la academia o cómo pueden orientar alguno de sus proyectos o artículos para que sea un poquito más interesante. Y es divertido ver que hay una integración, hay menos miedo al mundo más allá de la burbuja académica. Con la siguiente, puse un poco de números. El año pasado tuvimos casi 150 proyectos, lo cual es emocionante para un centro médico. Y como hemos mencionado varias veces, algo que hace una diferencia enorme en todo este proceso es que hay un grupo de apoyo gigantesco, tanto económico, lo que permite que haya manos, gente ocupada haciendo este tipo de procesos de investigación, pero también con quién platicar por si quieres hacer algo. Yo trabajo en el de arriba, ICSA, no voy a meter a los detalles, el nombre es medio confuso, pero tenemos en Ámsterdam tan solo 4 unidades, tan solo ligadas al centro médico, encargadas del proceso de transferencia de tecnología. Hay un montón de becas y organizaciones nacionales que ayudan con este proceso de contacto también, además de financiamiento, y hay un montón de procesos internacionales a los que tenemos acceso. Y si nos damos una más. Para terminar, lo que hemos aprendido con todo esto es que realmente el empezar a crear una comprensión dentro del centro académico de la importancia de pensar más allá de las paredes académicas, por un lado nos brinda reconocimiento, porque las empresas quieren trabajar con nosotros y tenemos una voz para decir qué es lo que tiene que pasar, en mi caso, en el mundo de neurociencias y que los pacientes necesitan, hacia dónde dirigir los esfuerzos. Esto trae mayor ventaja a nuestros pacientes porque son los primeros que se exponen a medicamentos nuevos o cuestiones nuevas que podrían ayudarlos. Nos ha ayudado a crear procesos más complejos donde en lugar de quedarnos centrados solo en Ámsterdam o solo en Países Bajos, empezamos a tener más conexiones internacionales y de consorcio para estos esfuerzos. Y desde 2025 empezamos BioNeuroscience, que básicamente es un evento internacional que pone algunos investigadores, además de inversionistas, biofarma, obviamente, y también a organismos reguladores en la misma mesa por 2 días y medio para platicar de cuáles son los siguientes pasos en el campo de neurociencias. Tengo una última sobre México con 30 segundos, porque neurociencias es un área siguiente. Neurociencias es un área que, de acuerdo a la UNAM, como pueden ver en una esquina, es una de las disciplinas más fuertes en México. Tenemos el Instituto Nacional de Neuro, también está el de Neurobiología en Juriquilla, dentro de los institutos más grandes como de biomédicas o de Sinvestar, neurociencias es uno de los, generalmente son los laboratorios de bastante renombre y hay bastantes de ellos. Hay un consejo mexicano también de neurociencias. Lo que falta, como hemos platicado antes, es una conexión más allá de lo que pasa en el mundo académico. Básicamente lo que hemos construido en Ámsterdam en traducción a México. Irónicamente, uno de los neurocientíficos mexicanos más reconocidos es Rudolf Marinus Paus, y como la gente que vive aquí en Holanda interpretará por el apellido, él es de origen holandés, pero lleva ya varios años en México gracias a estar bastante enamorado de una mexicana. Y en su opinión, si en algún momento después quieren leer su frase, básicamente él dice: México es un gran país de oportunidades. Jamás tuvo miedo después de trabajar en Holanda, en otros institutos de renombre, incluso en Canadá,
jamás tuvo miedo de ir a México para hacer su proceso de investigación y educación. Por consiguiente, el potencial está ahí. Lo que creo que ahora sería interesante es platicar cómo traducirlo en algo más allá de lo que existe dentro de la burbuja académica. Entonces, Gracias, Andrea. Bueno, pasamos ahora con Amparo Correa. Amparo es líder de IA generativa y desarrollo de software. Durante casi 2 décadas ha liderado equipos de desarrollo, especializándose en entrega de productos y proyectos. También es fundadora de Future is Human. Es un proyecto que busca poner en valor el potencial humano en la era de la inteligencia artificial. Entonces vamos a escuchar su contribución. También acá me quedo en lo que sale en la presentación. Bueno, yo les traigo una historia un poquito fuera de la caja, digamos, de lo que los demás tienen, pero creo que conecta muy bien el hilo conductor, como decían por ahí, porque estuvimos escuchando hasta ahorita algo muy importante. Escuchamos sobre patentes, escuchamos sobre qué es innovar o llevar un producto al mercado, es ecosistema, es apoyo, son instituciones, es política, es inversión. Son muchas cosas más allá de el cuento de, bueno, ten una idea genial, sé el gran científico y vas a ser súper famoso y lo vas a vender y vas a ganar mucho dinero. Hay un libro muy interesante que es acerca de las empresas que es, en Estados Unidos, Billion Dollar Companies. Y en ese libro hacen toda una estadística de cuál es la diferencia entre, entre esas empresas y las empresas que solo ganan algunos millones o no son exitosas. Y ven la diferencia de los perfiles de los emprendedores. Y a lo que llega ese libro, la conclusión es que todos estos cuentos que escuchamos, especialmente en el Big Tech, ¿no? Que es a lo que yo me dedico, de Microsoft y de Google y de Meta, lo que llega a la conclusión de ese libro es ni la edad, ni la educación, ni este tipo de características personales son un diferencial muy grande entre lograr una empresa de billion dollar y una empresa normalita, digamos. El gran diferenciador era, desafortunadamente, dónde naces, tu etnia, el ecosistema en donde tú estás. Entonces, el que el mundo pueda entregar a un Bill Gates o a un Mark Zuckerberg, que no digo que sean actualmente figuras a admirar, pero es porque ellos nacieron en ese ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí empieza a hilar un poco lo que todos decían. Y yo les traigo un cuento un poquito más personal y desde el lado de la persona como emprendedor. Entonces, bueno, tengo aquí una historia de dos opuestos y les quiero contar que yo tengo un hermano mayor, él me lleva 10 años y desde que éramos pequeños, él llegaba y decía, yo voy a tener empresas de tal, yo voy a ganar tanto dinero, yo voy a empezar estos negocios, a lo que le decíamos, estás loco. Literal, le decíamos, "Ay, estás loco". Bueno, pues no estaba loco. Sí hizo muchas de esas cosas. Él es un empresario en México de varias empresas con cientos de empleados. Y, y él no se detiene a preguntarse qué necesita para ir al mercado y cómo lo empieza, lo hace, ¿no? Entonces yo, y seguramente ustedes conocen gente así, o algunos de ustedes se identifican con eso. Yo les llamo a estos emprendedores que ya lo traen en el DNA. No pueden hacer otra cosa. Ser emprendedor es lo que son. Y luego tengo aquí otro perfil que le puse la estrella corporativa. Y ese perfil también me encanta. Tengo una amiga que, por ejemplo, ella tenía muy claro, después de su PhD, me voy a dedicar al corporativo, es lo que yo quiero hacer. La industria, yo no quiero la academia ni emprendimiento, el corporativo. Y parecen dos opuestos, ¿verdad? Y luego estamos, ¿puedes ir a la siguiente? Luego estamos, y quizá algunos de ustedes también se identifican con lo siguiente, luego estamos los que estamos en medio, los que como que tienes muchas características de emprendedor o has emprendido, pero también te has dedicado al trabajo estable y eso obviamente te trae mucha confusión en tu carrera. Bueno, al menos a mí me la ha traído mucho. Y bueno, mi trayectoria ha sido esa confusión. Yo fui emprendedora en México de una empresa de desarrollo de software durante 7 años. 5 años he trabajado en startups y scale-ups, desde startups que éramos 5 personas y los demás eran becarios y yo.
Y 6 años he trabajado en los corporativos, incluyendo ahora en el corporativo de corporativos de Holanda, ASML, y siempre he trabajado en software, en IT y en la IA. Y creo que mi carrera siempre, todavía no, mi carrera siempre ha estado moviéndome de un lado a otro y siempre he estado en esa confusión, pero he aprendido algunas cosas de hacerlo así. Entonces, ahora sí puedes ir a la siguiente. Y creo que la primera y más importante que he aprendido en esta trayectoria es dejarse de meter en un cierto molde, en ser el emprendedor que ves en la tele, que ves en los libros. Eres tú y puedes ser diferente y que te tienes que conocer como emprendedor, que no hay un solo tipo y te tienes que conocer. Y conocerse implica muchas, muchas cosas, pero es lo más importante. Creo que durante mucho tiempo yo me quería meter en moldes hasta que finalmente me empecé a dar cuenta de no necesito esos moldes. Y aquí viene la dicotomía, porque para conocerte como emprendedor, muchas veces lo tienes que hacer. Algunos de nosotros a lo mejor con nuestros backgrounds más académicos nos gusta pensar y teoretizar mucho las cosas, pero muchas veces, en mi experiencia también, hasta que lo haces, no lo sabes. Y mi última experiencia fue que hace 2 años estaba un poco cansada del corporativo y me decidí unir a una startup y estábamos en un venture capital en Ámsterdam. Y en este venture capital en Ámsterdam, pues hacerlo yo a las startups de tecnología las tenía súper así aquí. Para mí las tenía así en un pedestal. Cuando voy al venture capital y empezamos la startup, me doy cuenta que no era ese ideal que yo tenía en mi mente, que era completamente diferente. Y me doy cuenta también que tal vez ese lado del entrepreneurship no era para mí, que tal vez mi entrepreneurship es distinto. Y entonces decido regresar al corporativo para como que volverme a ver hacia dónde voy, conocerme. Esta vez dije, voy a regresar al corporativo, pero realmente voy a regresar ahí presente, porque muchas veces no estaba presente, siempre estaba en el corporativo con la idea de, pero en 2 años voy a emprender. Y bueno, lo más importante yo creo que en esta trayectoria para mí fue entender que estoy dispuesto a dejar ir. Y sobre todo cuando vas al emprendimiento, a veces tienes que dejar ir el prestigio que tenías, tu título, tu identidad laboral, esa lista de currículum que tienes, vas a llegar a un lugar donde eres don nadie. ¿Qué tanto vas a dejar ir tu estabilidad? ¿Qué estás dispuesto a dejar ir? Y muchas veces de verdad suena muy obvio, pero en la práctica no somos honestos con nosotros mismos y no sabemos qué estamos dispuestos a dejar ir para el siguiente paso de nuestra carrera o para la siguiente cosa. Y bueno, con eso les cierro el mensaje, creo que justo a tiempo, ¿verdad? Muchas gracias. Les agradezco muchísimo el haber sido bastante respetuoso de los tiempos. Ahora sí nos va a dar bastante, o sea, algunos minutos, tenemos hasta cuarto después de las 5 para un buen debate, para una buena conversación. ¿No? Aquí invito no nada más a los asistentes, a los panelistas, sino también a los asistentes presenciales y también a los asistentes virtuales. Pues tienen preguntas, comentarios. Yo me voy a atrever a abrir la conversación. Me parecieron muchas cosas interesantes, pero un punto donde vi una conexión interesante es entre lo que comentó Víctor y lo que comentaron Diego también y Andrea, de para lograr ese enlace entre la academia y la industria, hace falta varias cosas. Lo que comentaba Víctor es, bueno, desconfianza entre industria y academia. Lo que comentaba Diego es que al parecer hay incentivos diferentes. Para los científicos quizá el número de publicaciones es algo más importante que el tener una vinculación ya con una vinculación industrial. Pero a mí me surge la duda de si también el factor financiero a nivel macro es una influencia fuerte. Me explico. En Países Bajos, si tú quieres emprender, la tasa de interés que te cobra una banca comercial es muy, muy baja comparada a la que te cobrarían en Brasil o lo que te cobrarían en México. Entonces, ¿qué otros factores son los que influyen? Entonces, abro la pregunta primero para Andrea. ¿Qué pensarías además de lo que comentamos? Para el proceso de emprendimiento, en mi opinión, creo que
hay hoy un proceso fundamental de educación, donde los investigadores tienen que tener un interés en pensar distintos sobre la razón por la que hacen investigación. Tal vez no todas sus líneas de investigación, pero al menos alguna de ellas. Y eso implica, todavía existe mucho la idea, porque existe bien aquí en los centros médicos y definitivamente en México, donde la academia es virtuosa, pura e idealista, y el mundo corporativo es este lado oscuro que tal vez es un poco... Exacto, sí. Y como si fueran dos casos de la misma moneda, cuando la realidad es que es más un continuo. La mayoría, al menos en cuestiones de salud, la mayoría de los desarrollos científicos ocurren en la academia, después en biotecnología y después en la farma grande, porque todo ya es muy especializado. Entonces, entender ese sistema en una cuestión educativa, y en mi opinión no tiene que ser ya que tienes un investigador maduro, sino que tiene que ser desde el lado de maestría, licenciatura, en etapas tempranas, en orientar la mentalidad científica un poco en esa dirección. Yo tomaría eso como un factor fundamental. Y el otro es que haya un sistema, los investigadores generalmente son personalidades que tienen la idea de que pueden hacer absolutamente todo. Los que de aquí somos investigadores creo que todavía pecamos un poco de eso, de que somos extremadamente capaces, y no es que no lo seamos, pero realmente es muy fácil hacer demasiado al mismo tiempo y terminar haciendo pocas cosas en total. Y por consiguiente es importante que haya una infraestructura dentro de los centros académicos que ayude al proceso de transferencia de tecnología con gente con experiencia que haya estado fuera de la academia por un par de años, que pueda traer su experiencia adentro, como primer punto de conexión, al menos, para entender cuál es la forma más creativa. Todos los procesos de innovación son creativos, no hay como un caminito perfecto. Hay miles de formas de resolver algo. Y necesitas alguien con quien rebotar ideas y que te ayude a cargar ese miedo de intentar la innovación. Yo agregaría esos dos desde la perspectiva de lo que hago ahora. Hay más, pero voy a dejar la mesa abierta para otros. Víctor, me gustaría que abundaras en la desconfianza y bueno, en tu experiencia. Bueno, no lo haré directamente, pero para así allá voy. Yo creo que sí. A ver, la parte de que los investigadores deben ser abiertos a no solamente a publicar papers, sino también colaborar con empresas en el desarrollo de productos. Sí, totalmente, pero también viene del sistema, yo diría. Por ejemplo, estás en México, mucho el sistema te obliga a cumplir estos KPIs, y entonces los investigadores, vaya, también por la parte de oportunidades, ¿no? O de fondos, de estabilidad, de plazas, terminan comportándose de esa manera. Entonces yo creo que esa corresponsabilidad, ¿no? El investigador debe de tratar de hacerlo, pero también el sistema debe permitirlo, ¿no? Otra cuestión también diría, cuestión de la desconfianza. A ver, el sistema también universitario educativo pues es muy viejo y no ha cambiado tanto. En la actualidad se habla que tenemos las universidades de tercera generación, pero en Países Bajos ya está cambiando a la cuarta generación. Entonces, que venía, ¿no?, la triple hélice, precisamente de la tercera generación, pero ya está hablando de la cuarta generación. Y yo creo que el mundo va a seguir, en realidad, en otros países, en unas décadas, vamos a estar todos en la cuarta generación de universidades. Y básicamente lo que se está planteando es que las universidades no tienen por qué ser fijas. A ver, el mundo, la sociedad, los retos son dinámicos, se van moviendo, ¿no? Década con década, siglo con siglo. ¿Por qué tenemos un sistema viejo? Entonces debemos de ir cambiando también el sistema educativo. Y aquí está pasando, en México también debe pasar. El sistema universitario no debería estar congelado, debe ser evolucionando. Y entonces ahí es donde la parte de desconfianza, o sea, en la universidad de cuarta generación le está dando a la universidad un papel central en el ecosistema. O sea, que debe de cumplir más papel de realidad, hacer los vínculos para lograr entregar a la sociedad, ¿no?, más soluciones. En este concepto de universidad de cuarta generación, en realidad ya se tiene más confianza, yo diría también al sector industrial. Se permite mucho más que haya part-time professors que son directivos de las industrias, de las empresas. Eso ya está pasando, te puedo decir, en nuestro grupo de investigación tenemos... Pero no en todos los países. Sí, exacto, no en todos los países. El País Bajo está siendo pionero también en esa cuestión. Pero yo creo que la mitad de los profesores de nuestro grupo tienen también un puesto directivo en una empresa. Yo creo que la experiencia que compartió Diego de poner gente en una misma mesa de diferentes backgrounds, bueno, de universidades privadas, universidades públicas, emprendedores, añade sin duda mucho valor, pero en la parte pragmática debieron haber muchas barreras y nos interesa, bueno, a mí me interesa saber en esa semana de interacción,
¿cuáles fueron los patrones que viste que ayudaron a, de alguna manera, sobrepasar esos bloqueos? ¿Y cómo crees tú que podría lograrse no en un bloque de una semana, sino en un cambio de mentalidad más genérico? Pero esa semana que, como decía antes, se llamó Venture Building Sprint, la idea era un experimento, no sabíamos cómo iba a salir. Y la idea es todavía evolucionarla a lo que ya se hace en Múnich, en Stanford, en Eindhoven también, en MIT. Es un University Venture Program, para que no dure una semana, sino que dure 6 meses. Lo que noté durante esa semana, pero también durante mi carrera, hubo un momento cuando yo salí de la academia, en donde entrando a la industria, hacía investigación de base y creía, como primero, que como técnico científico tenía razón porque había una solución técnica, y entonces cualquier otra cosa que dijeran los de project management o de ventas era inútil porque había una respuesta técnica. Con el tiempo aprendí que era solo un pedacito de la respuesta, ¿no? Que había que entender, pues, todo lo demás, todo lo que estaba alrededor. Y en una de las posiciones que tuve, por cuestiones de carrera, me obligaron a unir marketing y R&D. Y yo no quería al principio. Decían, no, que no tiene nada que ver, decía. En realidad fue una maravilla, porque entender cuál es la investigación industrial, por lo menos, que hay que hacer para responder a necesidades de mercado, acelera directamente, que es un poco lo que explicabas de los pacientes, ¿no? Entiendes cuál es la necesidad que quieres resolver y diseñas toda la investigación alrededor de esa necesidad para que tenga una solución y un camino más veloz, que las políticas y las normas puedan ser más fáciles. Entonces, uno de los patrones que noté de los primeros días es que los técnicos creían que los de negocios eran ignorantes y los de negocios creían que los técnicos eran idealistas. Y entonces había una barrera absoluta entre estos dos personajes. Más allá de si eran hombres o mujeres, era más bien preparación académica de negocios o técnica, que gracias a, como decía al principio, a los psicólogos se derrumbó entendiendo más allá de qué es lo que vas a hacer en tu contribución en la construcción de la empresa y por qué estaban ahí, ¿no? ¿Cuál es tu motivación individual para participar en ese programa? ¿Cuál es tu objetivo? Entonces se dieron cuenta que los de negocios decían, yo quiero encontrar una solución que funcione mejor, cueste menos, genere más dinero y resuelva problemas. Y los técnicos dijeron, yo quiero tener una solución que funcione mejor. Y dijeron, mira, están buscando lo mismo, ¿no? Entonces necesitan uno del otro y empezarles a explicar que esa sobreposición de intenciones era lo que tenía que empujar a la empresa y al diseño del modelo de negocios, del modelo de trabajo, etc. Entonces, pues yo diría que tanto en la ciencia como en el emprendimiento hay que entender los principios fundamentales del por qué, quién participa está ahí y en qué dirección de mercado va. Porque si entiendes esas dos cosas, lo demás es menos difícil, no es más fácil, pero es menos difícil. Sí, bueno, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Felicidades, muchas gracias por el panel. Muy interesantes los temas. Del lado de Omar Sáenz, presidente del capítulo en Reino Unido, de mi perspectiva, parte de mi trabajo dentro de la red es apoyar el Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y me queda muy claro, creo que en conversaciones anteriores sí estaba muy enfocado a, bueno, ciencia, tecnología. Ahora veo una dinámica un poco más abierta a explorar ese nivel de, tanto de apoyo a México desde otro ángulo, no solo el científico o la vinculación, pero también desde temas de funding hasta temas de habilitar espacios, ¿no? La pregunta es, ¿qué necesitamos trabajar dentro de la red? ¿Cómo esperan o qué ven ustedes como oportunidad dentro de la red para poder aterrizar ese mensaje y a quién tenemos que llegar? Qué buenas preguntas, porque quería llegar ahí. No sé si sea exactamente lo que se tiene que hacer, pero por lo menos es lo que me sirve a mí y ya después compartir con ustedes. Yo quiero encontrar emprendedores que tengan soluciones únicas, escalables y con potencial climático global. No significa nada, ya te daré más detalles adelante, pero lo que la red creo que debería de hacer es, a través de los miembros que tienen conexiones con mercados que requieren tecnologías y universidades que desarrollan ciencia, identificar quién hace la ciencia, quién tiene los mercados y ayudarnos a ponerlos en contacto y conectarlos con las regiones de México que tienen el potencial de escalar las tecnologías del Plan México. Porque
para que algo funcione en México tiene que estar conectado con la estrategia federal. O si va a durar 6 años, 12 o 18, ese es otro problema. otro pedo, ¿no? Pero bueno, el punto es que dentro de lo que podemos controlar, ¿no? Es poner a la gente que hace ciencia, a la gente que tiene los mercados, entender cómo conectarlos y conectar con las instituciones a través de los nodos y de los capítulos para que podamos después extraer proyectos bien específicos con valor local y que sean escalables para conectarlos con inversionistas. Y ese es el trabajo que estoy haciendo en este momento, pero obviamente un individuo 5 o 10 funcionan menos eficientemente que 40, ¿no? Entonces, la idea de venir hoy era pues conectar a través de los capítulos, porque ya estoy conectado a través del nodo Guanajuato con la red global, y la gente en México pues está trabajando para promover el programa de Breakthrough Energies, y ahora valdría la pena encontrar a la diáspora mexicana que puede recibir financiamientos también. Okay. Entonces, específicamente, ponernos en contacto individualmente al principio y empezar a pasar la voz. Bien. Una parte importante que quiero complementar, tuvimos una ponencia por parte de Cire Colomén en la mañana acerca de la México. Entonces, todo va muy alineado. Entonces, no hay que perder de vista que sí, efectivamente, por un lado, el ecosistema de acá está haciendo... Sí, sí. ¿Podría sí, intervenir? Sí, yo tendría también, bueno, no tuve esta ponencia en la mañana, pero una propuesta quizás para la red global. ¿Qué se podría hacer? ¿Por qué no se generan algún tipo de como foros de discusión entre la diáspora y la gente en México que está coordinando estas 5 áreas de oportunidad del Plan México? Automotriz, semiconductores. ¿Puedo hacer un comentario al respecto de la misma? Sí. Porque hay una propuesta para, a lo mejor para participar como región Europa en el InnovaFest, que como viste, dio buenos resultados o abrió, ¿no? El panorama para todo lo que has hecho, lo que propones, entonces hay también ahí una... Sí, es una muy buena plataforma, son 5 creo, ¿no? Y después está la final en diciembre. El año pasado participamos para presentar este programa en el Fórum STS. Se presentó el programa con invitación de Luis Gutiérrez, de la Secretaría de Economía, y fue muy bien recibido. Hubo 16 personas o empresas mexicanas que exprimieron interés en participar. Desgraciadamente aplicaron solo 3. Todavía hay una barrera cultural de credibilidad entre por qué me quieren ayudar, ¿no? O sea, tratar de decir, sinceramente no es que te quieran ayudar, es un inversionista, es un plan filantrópico, pero evidentemente quien sea que participa en un venture capitalist, en un proceso de inversión, quiere hacer dinero, ¿no? Pero todas las empresas deberían de partir desde el principio, quieres una empresa, aunque sea climática, chido, pero si no ganas dinero, no vas a sobrevivir. Entonces, hay que cambiar un poco el idealismo, ¿no? En cierta forma. No digo de los profesores o de la academia, sino el idealismo del startupero, de que se dé cuenta, bueno, quien sea que te invierta, va a invertir con el interés de ganar dinero, ¿no? Y entonces, pues sí, es una buena idea usar los InnovaFest como... Ahí voy a interrumpir, por favor, te hace una pregunta, Juan, que hace rato no te dejé hablar, perdón. Sí, y yo como infiltrado, porque yo soy economista, Juan Flores, de Ginebra, pero yo he estudiado los momentos de despegues económicos de varios países. Y hay algo que escuché entre ustedes y que de alguna manera he visto para casos históricos. China, después del 78, post-Mao, fue mucho coordinación, zonas económicas especiales, con diferentes regiones que tenían empresas públicas trabajando para el sector privado. Europa post-45 y lo que decías de Holanda con la coordinación, dirigismo también. Entonces, yo no creo que haya una cuestión de coordinación, así que siempre funciona, pero sí hay diferentes tipos de coordinación que veo en particular público y privado. Tal vez un poquito lo que ustedes hacen es lo que tendría que estar haciendo el Estado, porque como no lo hace, tienen que tener agentes como ustedes para hacerlo, ¿no? Entonces, de ahí que como que es fundamental esto que están haciendo. Pero también tiene la pregunta que es,
en qué momento hace uno el clic, ¿no? Que uno encuentra la manera en que ya entran ahí los diferentes agentes donde dice, ¿no? Porque mucho es esto que decías de los científicos, UNAM, Poli, sí, pero ellos no emprenden, ¿no? E incluso yo creo que en Ámsterdam también los científicos es público. Sí. Esa parte ahí donde se requiere como que el sector privado y esa coordinación como que en México siento que eso queda ya de ver. Pero, Incluso acá en México no está eso. Para ser justos, yo también creía que la UNAM y el Poli no emprendían, pero los dos tienen centros de emprendimiento y el Politécnico tiene uno excelente, no me acuerdo exactamente, ¿no? El Centro de Desarrollo de Emprendimiento e Innovación Tecnológica, increíblemente bueno, con muy buenas ideas, pero tienen poco acceso a capital. Pero Es donde falta la experiencia. pero el ejemplo de una entidad privada funciona como centro de gravedad de innovación es Philips, ¿no? Lo que estabas Amparo, ¿qué comentas? La de Brentford. Sí, lo que iba a comentar es el caso muy interesante de Eindhoven, que tiene este ecosistema muy fuerte de esta conexión con la academia, la industria. En Eindhoven tenemos el High Tech Excel, el cual también estuve por ahí un rato, que es puro Deep Tech, pura startup Deep Tech, y está financiado por las empresas del ecosistema, ¿no? Philips, ASML, etcétera, etcétera. Y hay también mucha gente de la universidad ahí. Entonces, a mí Eindhoven me parece un caso bien interesante a replicar en otros lugares donde se combina industria con academia y también con el mundo emprendedor. Deep Tech es complicado, es lento, y también lo que me gusta aquí en Europa es que hay mucho acceso a este tipo como de becas o de financiamiento que no necesariamente es el venture capital que te hace estar, que quiere muy rápido el regreso. Entonces, eso también me parece muy bien, que no sé en México qué hay al respecto, pero eso creo que es una muy buena entrada aquí, que te da la oportunidad de estar solo innovando 2, 3 años. Más soft. ¿Quieres comentar algo? Para complementar eso, porque lo que hemos visto nosotros en cuestiones de salud, en este proceso de transferir de ser nada más centro académico a tener un poco de emprendimiento, empezar con las colaboraciones con industria sin que necesariamente tenga que haber un spin-off, que puede ser nada más hacer proyectos de colaboración en conjunto, ya eso empieza a cambiar la mentalidad. A mí me encantaría trabajar con la red en entender, al menos en el área de neurociencias, hay muchísima gente en neurociencias en Europa que tiene este tipo de colaboraciones y ellos siguen siendo científicos, pero tuvieron esta exposición. En entender cuál es la diferencia entre realizar neurociencias en países, por ejemplo, como Ámsterdam, en comparación con México, para entender qué es lo que tiene que hacer México para atraer también este interés empresarial, sí que necesariamente tenga que ser cuestión de desarrollar una industria nueva, pero tal vez es un estudio clínico, tal vez es una línea de investigación, algo que empiece a crear las conexiones para que eventualmente haya un ecosistema local. Y sería sensacional si hubiera un grupo que pudiera trabajar con eso y en crear esas conversaciones bilaterales para cómo podemos llevar ese tipo de proyectos a México también y darle renombre a México. Ayuda tan solo con la promoción de lo que se está haciendo en el país. Tenemos ya nada más cinco minutitos. Es un comentario, una pregunta directa, Diego. Si lo que has venido haciendo con Guanajuato pudiese replicarse en otros estados, Nuevo León se me ocurre que hay mucho dinero, digamos, que están dispuestos a invertir. Y cómo podría, digamos, la red directo tal vez con los nodos, o cómo poder ampliar este conocimiento, estas formas de hacerlo. La industria farmacéutica de donde yo vengo es un ecosistema que hace exactamente eso, pero es una sola industria la que ya sabe qué quiere, qué es lo que el mercado requiere, invierte en ese nicho y eso es lo que investiga. Entonces ahí hay un sistema perfectamente definido que definitivamente puede replicarse, pero obviamente pues en México lo que falta es esta inversión que no se da. Me gustaría darle la palabra por último a Raquel, que fue quien más interrumpió en un principio, porque yo creo que la parte de propiedad intelectual es muy relevante y sería muy útil que, como wrap up, por una de las conclusiones en ese tenor, ¿hay algo que quieras dar? Bueno, yo como estoy todavía en el área, ¿no?, académica, y estoy ahora ya próxima en esta parte de propiedad intelectual, es cuando uno se da cuenta, porque tiene uno todo este bagaje y partes del principio como científico de que la ciencia debe ser compartida, debe ser abierta, ¿no? Y compartida para, por ejemplo, con la pandemia de COVID, se pudo actuar como conjunto, como científicos, porque se compartieron las secuencias genómicas, porque, bueno, entre países, ¿no?
Ahora que estamos en esta otra parte para darle valor, porque es necesario, pues bueno, me quedo con ese mensaje tal vez de esta propuesta que les digo que hay esa oportunidad como región Europa, tratar a lo mejor de organizar algo parecido como hoy para participar, por ejemplo, en el InnovaFest. La invitación que hizo Gutiérrez fue esa, ¿no? Dice, es que es muy... Dije, bueno, habrá que saber cuál es exactamente lo que se quiere y como región proponer en el pleno, porque ya nos identificamos, conocemos para poner en la mesa la visión y las experiencias y perspectivas de quienes estamos acá. Las prácticas buenas y no tan buenas que nos pudieran acercar a facilitar ese eslabón que tú estás diciendo, Sí. que los psicólogos lograron en esa semana. Y ves que veo a Ale porque ella es, digamos, el contacto directo como región con el IME, como Marta y tú. Entonces, como para tratar de hacer algo similar, contar una historia, ¿no? Esta historia que más o menos hicimos hoy, que academia y etcétera, para dejar ese mensaje y de cómo poder reforzar, impulsar la innovación, propiedad intelectual y... Poner en la mesa los temas que nos atañen y que nos mueven también desde acá y complementarlos con lo del otro lado. Sí, Luisa. Sí, básicamente los invitamos a que no se quede aquí esta conversación, o sea, tiene que continuar esto y que aprovechemos los diversos canales a los que se tienen acceso. Y una de las cosas que también, pues, la razón por la cual estamos aquí es precisamente que nos hemos dado cuenta que la unión hace la fuerza. Sí. Obviamente hay muchísimos casos de éxito de iniciativas que se han hecho por fuera de la red, dentro de la red, al lado de la red, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué manera podemos identificar esos casos en los que podamos hacer unión y echar mano de los mecanismos y a lo mejor incluso hasta crear cuál va a ser ese modelo de ecosistema de colaboración que se pueda replicar, etcétera, etcétera? Eso es lo que estamos interesados en saber, qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado y que obviamente como parte de los objetivos que tenemos en esta reunión es qué es de aquí, qué parte, cuáles van a ser las acciones que vamos a tomar para que esta conversación pues pueda transmitirse o traducirse en un plan de acción conjunto que en algún momento pues no se quede nada más en un panel, por ejemplo, ¿no? Entonces, en mi rol de moderador, primero la grabación va a estar disponible, no nada más para quienes hemos asistido, sino también para la gente que quiera acceder a ella. Vamos a hacerla pública. Para los asistentes y quienes también quieran compartir su dirección de correo electrónico y qué es lo que hacen, también lo vamos a hacer. Solamente a los asistentes por aquello de las cuestiones de resguardar contactos, pero a quien le interese por cuestión de diseminar su trabajo, más que bienvenidos. Y con eso pues cerramos esta sesión. Deseo un fuerte aplauso para todos nosotros porque hicimos un gran trabajo. Antes de que pasemos al pleno general, y están invitados también a las siguientes sesiones y a las 8 de la noche tenemos una cena de networking. Quien todavía no esté inscrito o quiera participar puede acercarse a nosotros para ser parte. Y en línea solamente habían preguntado sobre los contactos de las personas que expusieron el día de hoy. Sus páginas de LinkedIn y contactos ya están en la página de registro de este evento y pues muchas gracias por haber venido hasta acá y por haber hecho el esfuerzo de hacer sus presentaciones y damos paso para tomar una foto. Gracias a todos en línea. ¿Quieren quedarse a la foto? Pueden poner su cámara. Aquí, acá. Pónganse para que les A ver. Van a estar ellos. No, si quieres tú, ponte yo. Ya. Estamos encantados. Sí. Voy a quitar este papel. ¿Sí cabemos? Sí, cabemos, ¿no?
Una, dos, tres. Gracias. Gracias. Te quiere empezar para que la marquen ahí. Ándale,